Listo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José y en esta hermosa mañana que Dios nos regala, en esta mañana quiero compartir una experiencia que yo tuve que siempre he tenido desde niño. Y es una experiencia maravillosa que todo hombre eh, necesita tener. Y una de las experiencias más hermosas que podemos tener sobre esta tierra es conocer de Dios, conocer de su palabra, conocer verdaderamente cuáles son sus propósitos en nuestra vida. Y yo quiero hablar hoy sobre un tema muy importante, que es yo como venezolano, especialmente como venezolano. Eh, y quiero hablarlo desde la profundidad de mi corazón, con la sinceridad de mi corazón, especialmente centrarme en mi país ahora, centrarme en esa noticia, centrarme especialmente en hablar sobre eso, no salirme del tema o hablar de otra cosa que pueda influenciar a hablar o caer mal para otras personas. Sabemos pues que lo que ha pasado en nuestro país, lo que ha venido aconteciendo desde muchos años. Y déjame quiero hablar un poco sobre mi experiencia, sobre mi expectativa como hombre, como ser humano, que respiro igual que tú, que hablo igual que tú, que pienso igual que tú. Y quiero comenzar desde muy temprana edad, desde mi comienzo, desde niño. Siempre mis padres me inculcaron lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, lo que es conocer algo que para mucha gente es difícil de buscar, de comprender. Y más cuando somos niños, que cuando somos niños nosotros no entendemos, solamente nos guiamos por nuestros padres, por lo que nos enseñan nuestros padres. Y de ahí vienen todas nuestras quizás costumbres, vienen todas nuestras enseñanzas, educación, como todo ser humano. Y desde niño pues me inculcaron el Evangelio de Jesús. Después después mi crecimiento, porque ya cuando el joven o el hombre comienza en una etapa de su vida, en la juventud comienza la rebeldía, comienza el hombre a apartarse completamente de lo que fue enseñado para conocer otras cosas que llaman la atención. Por ejemplo, nosotros como siendo humanos, siendo carne, siendo hombres o siendo seres humanos, nos influimos a ver lo que está al frente. Por ejemplo, lo material. Y así como todo. Así todo hombre busca lo que es lo malo, busca lo que es lo bueno, lo que mejor le conviene, lo que más le llama la atención. Y así consecutivamente. Bueno, y centrándome rápidamente pues sobre mi país, lo que está viviendo nuestro país, Venezuela, es algo que ya fue hablado de parte de Dios sobre muchos hombres, ya fue hablado, ya fue percibido, primeramente porque Dios conoce los corazones. Cuando Dios conoce los corazones de los hombres, Dios quiere sacar completamente lo que el hombre tiene en su corazón y hacerlo vivir sus propias consecuencias. Allí yo recuerdo que desde niño y a pesar de que como hombre me cayó la rebeldía
de ser desobediente a mis padres, de ser desobediente, como somos la mayoría de los jóvenes, para no incluir a muchos. Quizás tú no te sientas identificado de esa misma manera, pero mayormente los jóvenes siempre buscamos la manera o pensar que somos suficientes. Entonces, a pesar de todas esas cosas, eso quedó dentro de mí. Hubo algo que quedó dentro de mí, hubo algo que se apasionó, algo que se enamoró de algo que yo no veía, de algo que yo nunca vi en mi vida. Y esa pasión fue por la palabra de Dios, fue por conocer en profundidad qué es lo que decía en esa escritura, pero nunca entendí qué es lo que verdaderamente está escrito en esa palabra. Hasta en este momento todavía no logramos entender. Solamente se puede lograr entender por medio del escritor, por medio de aquel que inspiró la profundidad de lo que está escrito ahí. Teniendo a Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra vida cotidiana. Y de esa misma manera nosotros rápidamente podemos entender lo que es la palabra de Dios. Y no quiero tampoco hablar de otras personas, porque no me gusta entrar en detalle, no me gusta juzgar a alguien, no me gusta si alguien profetizó, si alguien habló algo. Solamente hay que esperar si fue Dios que habló de parte de él, si fue Dios que habló en la boca de esa persona. Pero sí debemos de tener mucho cuidado a través de las cosas que Dios quiere mostrar, porque Dios siempre advierte y su palabra ya está escrita, ya está advertida. Solamente es entenderla, escudriñar cada cosa de lo que Dios quiere mostrar en nosotros. No solamente en nosotros, sino al mundo entero. Porque Dios conoce todas las cosas, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce el mundo, Dios conoce todo. Y es por eso que Él dice en su palabra que Él mandó a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. O sea, hay que creer en Jesús. Hay que creer en lo que Él vino a hacer en esta tierra. Hay que creer en la misión que Él vino a hacer en esta tierra. ¿Cuál fue el propósito mayor? ¿Qué fue la personalidad de Jesús sobre esta tierra? Que mucha gente no lo puede entender. Y por eso le damos gracias a Dios, porque quizás los pocos que podemos entender lo entendemos. Y quizás todavía los que entienden y todavía no lo reciben, todavía estamos allí, pues, a la expectativa de poder hacer algo, de poder recibir a Dios verdaderamente en nuestros corazones, porque todavía nosotros como seres humanos fallamos diariamente, fallamos día tras día y todas estas cosas. Yo recuerdo pasar de un tiempo en el año 2014, yo recuerdo muy bien. Yo soy un tipo de persona, yo lo digo yo personalmente, que desde niño he sido muy soñador. Muy soñador, es algo que no me gustaba, porque soñar tanto es como algo cansativo. Y no me gustaba soñar, Yo recuerdo que cuando yo era niño, a veces soñaba cosas que se cumplían. Y se cumplían de otra manera, pero llegaba justamente al sueño que yo tenía en ese momento. Y no me gustaba, porque a veces había sueños malos, había sueños que eran buenos, había sueños que quizás no entendía en ese momento. Pero Dios sí lo sabe. Yo recuerdo centrándome en el presidente en su momento de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo lo hablo con toda responsabilidad. No juzgo a nadie, pero sabemos qué es lo que ha pasado en nuestro país.
Y yo recuerdo el primer sueño que yo tuve. Yo recuerdo que en ese tiempo yo buscaba a Dios, buscaba mucho a Dios. Y yo recuerdo que yo tuve un sueño con Él. Y en ese sueño, yo lo vi en un cuarto oscuro. Y en ese cuarto Él estaba en una mesa, en un escritorio. Pero en ese escritorio no había nadie. Solamente había oscuridad. Y su semblante era un semblante diferente, como de una persona tuviese enferma, una persona que tuviese perdidamente. Él caminaba para acá, se levantaba, se volvía a sentar. Y fue un sueño muy preocupante. Yo recuerdo que en esos años todavía él gobernaba, ¿verdad? Él comenzó a gobernar unos años después. Y en ese momento nosotros como hombres no le prestamos atención, porque yo no me considero una persona importante, influyente, no me considero una persona que ser más que otro. Sé que Dios puede tratar con quien Él quiere. Dios puede tratar con la persona que Él quiere y hacer cosas maravillosas con el hombre que Él quiere usar, porque ese es su propósito. Y yo recuerdo una vez que en ese tiempo existía el Twitter, creo que era el Twitter, y yo llegué a un cyber. Yo recuerdo que él tenía una publicación donde mucha gente le escribía. Y yo recuerdo que quizás como hombre había algo dentro de mí que yo quería sacar. Y yo lo escribí, todo ese sueño que yo tuve. Yo recuerdo que yo lo escribí, mientras que yo lo escribía, era como que mi boca temblaba y mis manos temblaban. Y después de ahí pasó el tiempo. Y pasaron los años. Venezuela entró en un derrumbe total, la sociedad. Se vivieron muchas cosas horribles que quizás mucha gente en el mundo, en otros países, todavía ni se imaginan. Lo que verdaderamente un venezolano de a pie, un hombre trabajador, un padre, una madre de familia ha sufrido verdaderamente. Nos ponemos a pensar, yo creo que da hasta un poco de nostalgia. Da un poco de nostalgia haber vivido tantas cosas. Y solamente nosotros como venezolanos entendemos lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que hemos corrido para sobrevivir, para darle un bocado de pan a nuestros hijos, a nuestra familia. Mucha gente murió quizás esperando en una cola, mucha gente murió, jóvenes, hombres, infartados por causa del estrés. Jóvenes que murieron batallando por quizás una mejoría, y eso es lo que ahorita dentro del gobierno, dentro de lo que apoyan el gobierno, no entienden. No hay un sentido común, no hay un sentido de conciencia en sus pensamientos. Eso es como una persona que tiene un vicio. La persona que tiene un vicio le cuesta dejar eso porque cree que eso que él consume está bien. Y así son los hombres o las mujeres que están dentro de ese mismo gobierno que está ahora en Venezuela, que apoyan ese mismo pueblo que está ahí, todavía se rinden a través de eso. Y ellos creen en que eso que ellos están haciendo está bien y que el otro está mal. Ahí es donde está el error como seres humanos nosotros mismos.
Y algo que causó completamente que el gobierno, una de las cosas que entró en crisis en total en nuestro país, fue la división de un país. Que todavía un país está dividido. Y es una responsabilidad como gobierno. Es una responsabilidad como jefe, como hombre, como principal cabeza sobre un lugar. Es unir lo que está destruido. Es por eso que en este momento las cosas bien en nuestro país no funcionan. No funcionan, ¿por qué? Porque está esa división, está ese rompimiento de paz, de tranquilidad. Porque todo con un país dividido no puede resolver problemas. Y es por eso que mientras haya inversiones, mientras entre dinero, mientras podrá entrar la cantidad, la nación que le dé la gana podrá invertir lo que le dé la gana dentro de Venezuela. Pero mientras que exista esa maldición dentro de ese gobierno, porque fue uno de los principales que les dio la espalda a Dios, fue uno de los principales que metió la idolatría dentro de nuestra nación, sabiendo que mucha gente no entiende esto, pero una de las cosas que aborrece Dios es la idolatría. Y el venezolano comenzó a idolatrar al ser humano, comenzó a idolatrar a los hombres dentro de nuestro país. Y son muchas cosas que hay que evaluar, que hay que pensar, que son muchas cosas que verdaderamente hay que decirlas. Este año, entrando en el año 2016, yo recuerdo, este año no, perdón, en diciembre del año pasado, yo creo que fue mediados del día 15, 16, a mitad de mes de diciembre, yo recuerdo que yo tuve un sueño. En ese sueño, yo recuerdo haber estado en mi país y yo escuché la noticia que había caído Nicolás Maduro. Yo la escuché en el sueño. Yo recuerdo que yo salí corriendo con alegría para la casa de mi padre. Pero el tiempo que estaba en Venezuela en ese momento donde yo me encontraba era un tiempo, era como un atardecer triste. Era como un lugar, era como un silencio total. Yo que corrí donde mi hermana, yo le dije, cayó Maduro. Y ella me decía, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién lo quitó? ¿Quién no? Y yo recuerdo que en ese momento yo dije, fue la presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton, en ese momento yo que dije. Entonces yo que trataba de comunicarme con mi padre, contento, en mi corazón había alegría, pero había una tristeza en el ambiente. No había bulla, no había celebración, no había nada. Y yo que me preguntaba en el sueño, pero ¿por qué nadie celebra? ¿Por qué no hay un ambiente de alegría? Y yo recuerdo que yo desperté de ese sueño. Y para completar lo que pasó más adelante, yo recuerdo que una vez, cuando yo
Yo en este momento puedo decir que estoy apartado de Dios, no me estoy congregando, pero puedo decirlo, me costó un poco hablar sobre esto porque yo le tengo un respeto grande a Dios. No quiero decir que soy profeta, no quiero en este momento que piense que soy alguien que no, por favor. Pero fue algo en mi experiencia que yo quiero contarle verdaderamente lo que Dios ha hecho pues, en mi vida pues. Y le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. No tengo grandes cosas, pero lo más importante es tener una paz en nuestra alma, tener paz en nuestros corazones, que es el tesoro más grande que puede tener un ser humano, es tener paz. Es tener paz. Yo recuerdo que Dios me habló, vamos a decirlo porque es Dios. Dios me habló a través de un hombre, en la cual me dice que lo que yo no entendía, cada cosa que viene de parte de Dios, yo siempre me nostalgio, mi corazón se arruga. Y yo recuerdo que Dios me habló a través de ese hombre, me dice que lo que yo no entiendo a través de los sueños lo voy a entender más adelante. O sea, que lo que Él me iba a mostrar a mí en ese momento no iba a haber entendimiento, y yo lo tendría que pasar, o yo lo iba a tener que ver en ese momento para creer o para yo decir verdaderamente fue Dios el que habló a través de ese sueño. Yo recuerdo que el día que pasó todo ese mes de diciembre, uno olvida todo porque así pasó durante mucho tiempo. Yo olvidé cada sueño que yo tenía, yo pasaba la página. Porque ¿qué puedo decir? ¿A quién voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voz yo tengo? ¿O qué importante soy yo? ¿Soy un presidente? ¿Soy alguien que puede cambiar las cosas? No lo soy. Solamente soy un padre de familia, solamente soy un hombre trabajador que día a día salgo a buscar el pan, la bendición que Dios nos da día a día, y a disfrutar pues lo que Dios nos da. Yo recuerdo que yo me levanté ese 3 de enero. Cuando yo reviso mi celular, me dio como ¿qué puedo decir? Es como que cayó una bomba en mi cabeza y explotó. Y recuerdo que ese día yo me sentí muy alegre. Sentí como que algo despertó. Sentí, yo pude ver, no lo voy a decir que Dios me mostró, yo pude sentir, o sea, me vino una imagen en la mente, que Dios entró en Venezuela y metió su mano y sacó lo que tenía que sacar. Lo digo con toda responsabilidad, porque fue algo que yo sentí. Dios metió su mano, espiritualmente hablando, Dios metió su mano y sacó lo que tenía que sacar, porque fue su voluntad. No fue mi voluntad, no fue la voluntad de cualquier presidente de cualquier otra nación, fue la voluntad de Dios, porque ya Él lo estableció. Y cuando Dios habla, cuando su palabra
sale de la boca de Dios, esa palabra no va a caer sobre la tierra. Esa palabra no se va sobre el viento. Esa palabra no se olvida. Esa palabra va a permanecer. Esa palabra va a vivir. Esa palabra va a durar por la eternidad. Su palabra no es mentirosa. Sea lo que no te parezca para ti, pero es la palabra de Dios. Y cuando Él habla, cuando Él habló, esa palabra se va a cumplir. Si Dios estableció en su palabra lo que iba a pasar sobre la tierra, esa palabra se tiene que cumplir. No va a haber nada, no va a haber hombre, no va a haber presidente, no va a haber nación, no va a haber tierra, no va a haber guerra que lo pare. No va a haber nada sobre esta tierra que pare la voluntad de Dios. Y entonces lo que Dios estableció sobre nuestra nación, sobre Venezuela, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir porque Dios lo dijo. Dios lo estableció. ¿Podrá el hombre orar? ¿Podrá el hombre hacer vigilia? Podrán muchos no entender lo que está pasando, lo que Dios habla, lo que Dios hizo, y seguirán con su entendimiento entenebrecido. Por más que hablen de Dios, por más que intenten tapar el sol con un dedo, pero Dios, cuando es su voluntad, es parte de Dios. Cuando algo acontece es porque fue voluntad de Dios. Y lo que pasó en nuestro país fue voluntad de Dios. Fue su voluntad. Fue su voluntad. Fue su misericordia. Porque mi pensamiento llegó. Yo recuerdo cuando Maduro dijo, declaramos a Venezuela, declaramos que Jesús sea el hombre sobre Venezuela. Cuando él dijo eso, automáticamente Dios dijo, ahora yo me encargo, porque ahora soy yo el que decido. Y aún así Dios tuvo misericordia de que ese hombre no lo mataron en ese momento. Quizás donde él estará volviendo loco como Nabucodonosor, que no reconocía. Él creía que había un Dios, pero no reconocía que es otra cosa. No entendía todavía. No entendía, y Dios tuvo que ceñirlo como animal, tuvo que convertirlo en animal, tuvo que volverlo loco para ver si él entendía quién era el Dios Todopoderoso. Bueno, y no quiero extender mucho esto, no quiero ser un predicador. Quise compartir esto con ustedes. Espero que lo compartan, espero que haga algo en los corazones de alguien. Y quiero decirles que Dios en su momento, que aún en nosotros entrando en desesperación, queremos que sucedan las cosas rápido. Yo recuerdo que cuando sucedió lo que sucedió, todos queríamos, yo quería que todo pasara rápido, que Venezuela fuera limpia completamente. Pero es necesario que Dios haga lo que tenga que hacer. No sé cuánto tiempo, pero es su tiempo. Y en su tiempo hay que vivir sabiamente y dejando que Él haga su voluntad. Entonces me despido con ustedes, reconociendo nuevamente que Dios es Dios y
Algo que me está llegando aquí en la cabeza es que quizás pueda entender que si Dios a mí o Dios me habló de esa manera a través de ese hermano, a través de ese predicador, era porque quizás Él conoce mi corazón. Que quizás yo hablando eso antes de que pasaran las cosas, quizás mi corazón se iba a engrandecer. Él conociendo mi corazón. Gracias, Señor, por darme el entendimiento. Quizás yo hablando o profetizando antes que acontece y después acontece lo que yo hablé por mi boca, entonces yo me iba a engrandecer. ¿Qué yo iba a decir? Fui yo lo profeticé, yo lo dije, y el yo dentro de mí. Y es por eso que Dios dejó que yo entendiese después que pasasen las cosas, para yo reconocer que verdaderamente el que gobierna es Él. Y quiero compartir esto con ustedes. Le doy gracias a Dios por compartir esto. Dios está en el asunto. Dios, no puedo hablar de otra cosa si no sea de Dios. No me puedo referir a otra cosa sino de Dios. Y bueno, ahí los dejo. Muchas gracias.